Murphy, cuando algo tiene que fallar, falla. No fue posible cargar el PowerPoint sobre el que se iba a basar José Machado en la presentación. Entonces, pues nos vamos así, sin PowerPoint. Voy a presentarles a José Machado Páez. Él es un economista y sociólogo portugués. Es coordinador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ha sido profesor visitante en varias universidades europeas, sudamericanas. Coordinó por 20 años el Observatorio Permanente de la Juventud Portuguesa y más recientemente el Observatorio de Actividades Culturales. Fue director de la revista Análisis Social y de la editora Prensa de Ciencias Sociales. En 2003 recibió el premio Gulbenkian en Ciencias Sociales por su producción científica. Ha publicado más de 40 libros, de entre los cuales se destacan en el campo de lo juvenil, Juventud Portuguesa, Situaciones, Problemas, Aspiraciones, Culturas Juveniles, Encuesta a artistas jóvenes portugueses de hoy, Generaciones y valores en la sociedad portuguesa contemporánea, un libro, Trazos y riesgos, riesgos de vida, una aproximación cualitativa a los modos de vida juvenil, Conciencia histórica e identidad, los jóvenes portugueses en el contexto europeo, una traducción de un libro que lo encontramos en español que se llama Chollos, Chapuzas, Changas, Jóvenes, Trabajo Precario y Futuro, publicado en Antropos, Barcelona, Tribus Urbanas, Tiempos y Transiciones de Vida, Sexualidad y Afectos Juveniles, Creatividad, Juventud y Nuevos Horizontes Profesionales y Creatividad y Profesionalización, Jóvenes, Subjetividades y Horizontes Profesionales son sus últimos libros. Le cedo la palabra, sin más, a José Machado. Muchas gracias por acompañarnos, José, y lamentamos pues no haber solucionado el problema. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación, también por la invitación que me permite estar aquí con vosotros en este seminario. Me gustaría también expresar mi gusto en me cruzar con Martina, Rosana, dos colegas por quien tengo una estima y grande admiración. Y quería naturalmente saludar a todos los presentes, esperando, enfim, que me oigan con el mismo interés que yo he oído algunas de las presentaciones de ayer en el panel, en la sesión paralela que he asistido. Agradezco también vuestra buena comprensión por el hecho de poderem tener algunas dificultades en me entenderem, porque el español no es mi lengua nativa, pero yo voy a hablar un poco despacito, de forma, digamos, a que la comunicación sea posible. Y gracias también por comprender en este retraso. Nada funcionó, ni la pena, ni la computadora. Como decía el otro, yo no creo en brujas, pero que las hay. Bueno, será, enfim, algo más improvisado, pero vamos, enfim, a ver se podemos refletir em algumas ideias que eu vos traigo aqui. José António me ha sugerido para falar em metodologias qualitativas, métodos, problemas, alcances, retos, subjetividades, novos métodos, pistas, histórias de vida, transdisciplinaridade, etc. Eu he pensado trazer aqui uma ideia em torno de algo que designarei como obliquidade. Obliquidade metodológica.
com o objetivo de acompanharmos algunas miradas cualitativas a las culturas juveniles. Y vamos a hablar también de creatividad presente en el universo juvenil. No sé cómo podríamos definir creatividad, pero quizás podríamos dar esta definición. La creatividad tiene que ver con la capacidad de conectar el interconectado. Yo creo que la producción de las ciencias sociales frecuentemente observamos que el análisis no llega suficientemente lejos porque no se queda lo suficientemente cerca de lo que pretende pesquisar. Así que mi propuesta es de desarrollar miradas de acercamiento a las culturas juveniles, tomando el cotidiano de los jóvenes como una palanca metodológica. ¿Se puede decir palanca metodológica? Bueno, el método que propongo no es inédito. Los pintores futuristas lo cultivaban. Cuando pintaban una casa, una persona mirando del balcón de su casa a la calle, no se contentaban en reproducir solamente lo que los ojos captaban. Subían al propio balcón de la casa para experimentar las sensaciones plásticas de alguien mirando la calle del balcón de una casa. ¿Cuáles son las virtualidades deste método? Deste método que usa una perspectiva, poderíamos dizer, émica, como suelen decir los antropólogos. Simplesmente volver dinámica la percepción estática. Además, es um método que nos instiga a mirar e remirar los hallazgos exóticos para neles encontrarmos um sentido. Tomemos o caso de las gorras de los jóvenes quando usam a gorra com a visera ao revés. Mirem, imaginem o slide. Estão mirando, verdade? Qual é seu significado? Para descobrir seu significado, temos que fazer uma suspensão fenomenológica que Husserl denominava de epoché, que em grego significa justamente suspensão. A suspensão fenomenológica consiste em la puesta entre parênteses não só de las doutrinas ortodoxas sobre la realidad, sino também de la realidad misma. La doxa dominante nos disse que quem usa gorra será para tapar o sol ou a calva. La doxa, assaltada por pânicos morales, nos dirá que se um jovem usa uma gorra com a visera ao revés, provavelmente poderá ser um delinquente.
pongamos entre parênteses estas doxas del conhecimento comum. Pongamos nós outros mesmos uma gorra com a visera ao revés para ver a sensação. Como nos sentiríamos? Diferentes, verdade? Eu lo he experimentado já. Ou seja, bajo outra mirada, a inversão da luz habitual de la gorra de los jóvenes pode interpretar-se quizás como um signo de rebeldia, de contestação, de identificação mimética com o estilo juvenil, etc., etc. A suspensión fenomenológica significa um desplazamento em los modos de mirar. Significa desarrollar uma obliquidade de la mirada. Significa descobrir significados ocultos, não manifiestos. Tomo o conceito de obliquidade em dois sentidos. Aliás, presentes em seu significado etimológico. Em um de ellos, a obliquidade se refere ao simulado, ao oculto, ao que nos liga indiretamente, de forma ambígua, oblíqua. Em outro sentido, a obliquidade se refere à astúcia, à sagacidade, à manha. Ambos os sentidos se interpenetram em um juego de simulação, lo que se esconde, e descifração, lo que se descubre. Todo o esforço de análise é tributário de um labor interpretativo que convoca a obliquidade metodológica. Qual é o significado do prefixo ana, de analisar? Ana remite justamente para a ideia de separação, para a descoberta de sentidos e valências múltiplas que nos escapam a uma primeira mirada. A obliquidade metodológica nos permite descobrir uma coisa quando procuramos outra. Em la tradição positivista, todo lo que se questiona é todo lo que se pressupõe. Em uma lógica de descoberta, nos confrontamos frequentemente com o inesperado, com os hallazgos que Merton designava de descobertas serendipity. Um exemplo de hallazgo de tipo serendipity. Um dia, subindo la calle Garrett, em el corazón de la vieja Lisboa, cerca de la conocida cafetería La Brasileña, soy abordado por una joven que, con una sonrisa amable, me questiona: ¿le gusta poesía? Eu me he quedado um pouquito desconfiado, pero le he dicho que sí. La joven entonces me preguntó: ¿le gustaría leer un poema mío? Prontamente sacó una hoja de una bolsilla de papeles. Mire, vea si le gusta. Después, bajando el tono de la voz, me murmuró como si estuviera haciendo la confesión de un delito: es que estoy en el paro. Leí el poema y la chica volvió: bueno, si me pudiera dar 1 o 2 euros, agradecía.
le he pedido un poema más y me dirigí a la cafetería brasileña donde hay una estatua evocando el poeta Fernando Pessoa. La joven que me ha abordado, Nair se llamaba, vino después de descubrir, era una recién formada en arquitectura, pero que todavía no había conseguido encontrar trabajo. Tenemos que admitir que entre los jóvenes desempleados hay un sentimiento de grande frustración. Miren algunos slides en algunas manifestaciones de Lisboa y los carteles, principalmente los carteles. El caso de los jóvenes licenciados es paradigmático de esa grande frustración. Traía también algunos slides para mostrar, para hacer una comparación generacional de cohortes, para vermos, de hecho, bajo una perspectiva longitudinal, cómo la situación es diferente. Pero Martin, ayer, ya nos ha presenteado una buena ilustración de esa situación. O sea, hay padres que han hecho una fuerte inversión en la formación académica de sus hijos, en la expectativa de que estos pudieran más fácilmente encontrar trabajo, pero lo que se pasa, principalmente en el sur de Europa, es que un buen porcentaje de los jóvenes, cerca de 60% en España y en Grecia también, permanece en casa de sus padres, sin trabajo, económicamente dependientes. Hay, para usar una idea, un concepto de Martin, una tensión. Creo que, de hecho, el concepto de tensión es fundamental para analizar la situación de los jóvenes en el mundo contemporáneo. En este caso, eu proporia um concepto clássico desarrollado por um politólogo, Ted Robert Gurr, que é o concepto de frustração relativa. E este concepto é usado para justamente designar uma tensão associada a uma satisfação ou a uma expectativa esperada, pero denegada pela realidade. É curioso, tomando, digamos, o cenário del café brasileño como fuente inspiradora, que o poeta Fernando Pessoa ha sido um cultor, poderíamos dizer cultor, da obliquidade. Alguns de seus poemas têm muito presente a ideia da obliquidade. Por exemplo, Curva Oblíqua, Paisagens Oblíquas, Oblíqua Madrugada, etc, etc. Mas o poeta foi um impulsionador, ou um impulsor de uma corrente estética e filosófica denominada interseccionismo. Justamente a obliquidade metodológica busca interseccionismos, interconectividades. Conhecem a famosa máquina de pensar de Ramon Llull? Ela tem um mecanismo de funcionamento assente justamente em
interseccionismos e interconectividades. La Máquina de Pensar, de Ramon Llull, que ha vivido em el siglo XIII, ele era, digamos, um pensador religioso, que, curiosamente, ha rascunhado seus últimos escritos quando se dirigia à sua amada isla Palma de Mallorca. Humberto Eco sustentou que quizás la obra de Llull no hubiera sido lo que fue si en esa isla no hubiera nacido y aprendido a vivir en una encrucijada de culturas. ¿Por qué? Porque en las encrucijadas de culturas domina la oblicuidad, el interseccionismo, caminhos que resultam de encontros e desencontros. E não admira que Jorge Luís Borges, exímio explorador de estruturas labirínticas, se haya entusiasmado com a máquina de pensar de Ramon Llull e tiene vários escritos sobre ela. Bueno, el secreto de funcionamento de la máquina de pensar de Llull repousa em uma sofisticada lógica de asociaciones que está en la base de uno de los más conocidos ramos de la matemática, que es el análisis combinatório. Quando construímos categorias de análisis de contenido, lo que hacemos es análisis combinatório, relacionando, associando, conectando categorias. Ou seja, em la metodologia de análise de contenido, o objetivo último não é construir categorias, não. As categorias são um instrumento intermédio para se ligar a um outro objetivo, que é a conectividade de categorias para encontrarmos um sentido de lo que pretendemos interpretar. O conceito de interseccionismo se alia ao conceito de interconectividade desenvolvido por Rushkoff em um livro intitulado Playing the Future. Rushkoff considera que as historietas, os cómics, historietas, se diz aqui, cómics, são um importante estímulo à la imaginación. Ele diz mesmo, os padres por vezes se quedam muito preocupados por seus niños leerem este tipo de literatura menor. Não, é muchísimo mais criativo que mirar os dibujos animados, porque aí as historietas nos são apresentadas em uma linearidade. E em los cómics, lo que temos são vinhetas. E cada vinheta tem um sentido. Pero el sentido global de la historia se encuentra interconectando los sentidos de cada una de las viñetas y oblicuamente explorando los sentidos que emergen entre las viñetas, lo que presupone una descubierta oblíqua, uma mirada oblíqua. E há, por lo tanto, uma construção interpretativa, de interpretação de los cómics. Rushkoff designa esses espaços intercalares como cunetas, se pode dizer em espanhol. Sim. Ou seja, em português é sarjeta. Bueno, são os intervalos que existem, interstícios entre las vinhetas. Gutter é a expressão utilizada por Rushkoff. Gutter.
significados que nos permitem justamente interconectar os sentidos que emergem, por lo tanto, como he dicho, em cada uma das vinhetas, para ligar-se a um sentido mais amplo, que é o sentido da história narrada. Este método de, através da observação das partes, entender o todo, é chamado em linguagem dos cómics de closure, encerramento. Closure é uma arte de ligar ao ocluso, ao tapado, ao cerrado, por sucessivas aproximações e decifrações. Mientras tanto, lo que descobri, e esta é uma ideia, enfim, que propongo para discussão, é que a obliquidade não é apenas uma estratégia metodológica, de um ponto de vista científico. A obliquidade corresponde também a uma metodologia de vida. Entre muitos jovens que eu e outros companheiros temos pesquisados. Ou seja, os jovens, ayer se falava de fluidez em las trajetórias juveniles. E como que se essa condiciona cria uma propensão para a obliquidade de vida. Poderia dar o exemplo de Nair, a jovem arquiteta que inventa dinheiro com poesia, pero lo que propongo é que nos centremos em los jóvenes produtores de cómics, que foi justamente o estudo de caso que recentemente acompanhado com outros colegas em um livro recém-publicado por la editora Zahar, em Rio de Janeiro, que se chama Criatividade, Juventude e Novos Horizontes Profissionais. E justamente o que hemos descoberto é essa criatividade que os jovens têm em situação difícil e la usam de forma oblíqua. Para estes jovens que hemos acompanhado, os objetivos surgem obliquamente como desafios colocados por descobertas trajetivas, el caminho haciendo-se al andar, los medios descobrindo fines distintos de los previstos, através do poder de la interconectividade que incorpora las chamadas artes de pirueta. Existe este termo pirueta, ou poderíamos também usar o conceito de yo-yo-geneização. Entonces, a los jóvenes produtores de historietas les pedi que me contassem suas histórias de vida em vinhetas. Estratégia metodológica que possibilitou a análise de seus imaginários, subjetividades e identidades. Em fundo, pretendia saber em que medida as vinhetas que os jovens produzem acabam por los produzir a eles próprios. E bueno, eu agora tinha, porque eles han respondido muito bem a esta proposta e tinha alguns slides onde poderíamos ver histórias de vida em vinhetas. Muito interessantes. Por exemplo, há uma que me gusta muito, em que ele tem uma vinheta para cada uma fase de vida mais marcante. A los 3 anos, peleando com el hermano que sempre quer todos os juguetes para ele. Em la escola, porque é marginalizado, porque tem uns dentes salientes, supostamente porque usava chupeta quando era ninho, e era tão marginalizado que, incluso durante os partidos de futebol, ia sempre para a portaria. Sim.
Y después vienen las malas calificaciones en la escuela, las amenazas de los padres, si no tienes suceso vas a trabajar. Claro, fui a trabajar. En el trabajo, siempre reclamando más esfuerzo, más dedicación, más horas de trabajo. Y él se siente en depresión, hasta que empieza dibujando cómics. E a vinheta final é muñeco que ele cria dizendo: te quero, me gustas. E, por lo tanto, ele ha criado, digamos, uma âncora de identificação com ele próprio. Bueno, tinha aqui muitas histórias, pero las podéis imaginar. Por exemplo, outro jovem cria personagem que aparece em las vinhetas como aparca-coches, porque ele próprio ha sido fiscal de aparca-coches, ou seja, frequentemente seus dibujos são uma réplica de sua experiência de vida. Muitas de las experiencias profissionais de los jóvenes que he acompanhado, que se refletem em sua produção artística, expressam formas criativas de ir à luta, los medios descobrindo obliquamente resultados distintos de los previstos. É o que se passa com outro jovem chamado Cláudio, sudamericano, pero vivendo em Portugal. Lo he encontrado como vendedor de hamburguesas vegetarianas em la calle. Como é que Cláudio ha ligado a vendedor de hamburguesas? Começou a tocar flauta em la calle. Depois, em restaurantes, tocava flauta vendendo incensos com mensagens filosóficas que ele próprio criava. Estão mirando aí as vinhetas, ele próprio ha dibujado as vinhetas. Entrava em los restaurantes, pero alguns restaurantes começaram então a vedar-lhe a entrada. Então surgiu a ideia de vender hamburguesas vegetarianas. Pero, atenção, a ideia não hubiera surgido fuera de uma cadena de interconectividades donde se jugaram notas musicais, incensos, mensagens filosóficas e valores ambientalistas. Porque ele, podemos ver em el slide, ele diz: eu produzo hamburguesas vegetarianas porque a quantidade de água para produzir vegetales é muitíssimo inferior à quantidade de água para produzir ganado. Mas exemplo, el Scratch. El Scratch é uma de las lenguajes mais sencillas de programação informática. Scratch ha sido criada em MIT e permite que os programas informáticos sejam interconectados como um jogo de Legos. Sin embargo, sus orígenes se enraizam em los subúrbios de Nova York, frequentados por jovens del hip hop. Se conta que quando estavam em uma parrilhada,
uno de ellos dejó caer una salsicha en lo tocadiscos. Em el desesperado afán de salvar la salsicha ou el disco, surgiu então aquele ruído que define el scratch. De aí resulta que el scratch se refiere también a una improvisación musical posibilitada por el sampling. El sampling, como se traduziria em sampling, isto é, uma mescla de sonidos por interconexão e obliquidade. O próprio hecho de la salsicha saltar para o toca-discos é um movimento oblíquo, ¿no? E lo mismo sacar la salsicha. Bueno. La interconectividad ocurre también al nivel de los valores sociales. Lo que se constata en la base de varias encuestas internacionales es que los jóvenes abrazan valores aparentemente antagónicos, materialistas y pós-materialistas, hedonistas y espiritualistas, individualistas y sociocéntricos. Para los jóvenes de hoy, los derechos sociales más apelativos son aquellos que se expresan en su bienestar individual. No significa que sean individualistas, no. Es, digamos, una derivación natural. Como también, como decía Martin Ayer también, o sea, los grandes cambios o las propuestas de cambios, de reformas políticas, su eficacia, ¿cómo se ve? En la cotidianeidad, en el día a día, en la vida de las personas. En lo cotidiano. Por eso es que la teoría de las acciones sociales ha dado una creciente acogida a los llamados lifestyle movements. E bueno, eu terminaria, verdade? Já estou em limite. E eu terminaria a minha apresentação, enfim, projetando alguns slides de los jóvenes em manifestações em Lisboa e Espanha. E são, de hecho, slides que não puedo, su riqueza não pode ser traduzida em palavras. Em algumas situações, as imagens falam por si. E me gostaria também de fazer uma análise de conteúdo a lo que em los carteles podemos ler. Pero são carteles que nos apuntam para uma cultura de partilha que vai do campo gastronômico com mesas de comida de várias proveniências. Por exemplo, em La Plaza Maior, em Madrid, La Puerta del Sol, é fotografado mesas, porque há imigrantes sul-americanos e muita comida mexicana incluso, ou seja, um desejo de compartilhar cultura. E isso vemos em los slides. La transformação do espaço público em uma arena de comunicação. Imaginem como uma parede 5 vezes maior que esta, mais larga, mais ancha, com pequenos bilhetes
com mensagens, desejos, propostas filosóficas, uma riqueza imensa, um desejo de comunicar suas ideias a los demás. La defensa del medio ambiente e de los produtos biológicos. En la Puerta del Sol, en Madrid, havia pequenos retângulos de terra com perejil, produtos hortícolas, que ao significado, a defesa de uma produção ecológica. La defensa de los derechos de los inmigrantes, la defensa de la libertad sexual y de las minorías estigmatizadas, la adhesión a los valores de amor, espiritualidad, tudo isso se pode ver em los carteles de los jóvenes manifestantes. Finalizando, lo que podemos concluir é que em cenários de crise, os jovens aparecem como uma geração capaz de promover novas correntes socioculturais, novos horizontes de vida. Por isso, Karl Mannheim, em 1943, pouco antes de falecer, ele ha falecido em 1947, publicava um estimulante livro em que escrevia: La juventud pertenece a essas forças latentes que cada sociedade tem a sua disposição e de la movilização de las quales depende sua vitalidade. Este livro, publicado em plena Guerra Mundial, se intitulava Diagnóstico de Nuestro Tempo. A lo mejor o livro continua a ser um bom diagnóstico de los tiempos e contratiempos que los jóvenes de hoje vivem. Lo que Mannheim nos sugiere é que em tempos de crise, os jóvenes desempenham um papel relevante em la revitalização da sociedade. Eles são, por excelência, agentes de cambio social. A questão que se deixa em aberto é lá de saber se os jóvenes de hoje estarão ou não fazendo parte de uma geração efectiva, em el sentido em que Mannheim conceptualiza esta ideia de geração efectiva, isto é, uma geração de cambio e não solamente uma geração nominal ou potencial ou demográfica. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A veces no hizo falta los slides con la narración realizada. Pues abrimos la sesión de comentarios, preguntas, angustias, etcétera, etcétera. ¿Nadie? ¿Todo quedó claro? Martín. Sí, no sé, a lo mejor para romper el hielo. Yo disfruté mucho la presentación como una narrativa en sí misma sobre una narrativa sobre narrativas juveniles, ¿ya? Se me viene a la cabeza un concepto o una noción que no se me había ocurrido hasta ahora, pero a partir de la presentación como que me surge,
y sobre todo a partir de Pessoa, de este itinerario que narras, ¿no es cierto?, para llegar al café donde está la estatua de Pessoa, no sé si sentado, me acuerdo, está como sentado ahí, que forma parte del ritual, digamos, por lo menos de lo que leemos a Pessoa, si uno va a Lisboa tiene que pasar por ahí. Y esta idea, ¿en qué medida uno puede echar mano de esta idea de Pessoa, precisamente, de los heterónimos, ¿ya? Es decir, porque los heterónimos son las distintas voces con que habla Pessoa, es un poeta muy particular que tiene varios nombres, ¿ya? Tiene a Ricardo Reis, tiene a Álvaro do Campos, tiene a Alberto Caeiro, tiene a Fernando Pessoa, y cada uno tiene una voz poética distinta. Son varios poetas que él inventa, que son los heterónimos. Y cuando tú hablabas del caso de la chica que vendía poesía, el caso del que saca la salchicha del tocadisco, el caso... Parecían todos heterónimos, ¿ya? De una especie de omni joven, ¿ya? Como de un ser genérico joven que se desdoblaba en una serie de identidades. Esa era la sensación que me daba a mí, ¿no? Y como además hay aquí en el seminario, de estos 3 días hay incluso un taller, o uno de los talleres dedicados al tema de identidades juveniles, que siempre es algo que nos ronda, y yo creo que la presentación es una narrativa sobre identidades en el fondo. Uno siempre hace la oposición en los jóvenes entre autonomía y heteronomía, ¿ya? Es decir, esa tensión entre que los jóvenes buscan construir su autonomía, pero son materialmente dependientes, o, en fin, cuál es el momento en que rompen la dependencia y construyen su propia identidad. Y uno podría pensar que la forma de conquistar la autonomía muchas veces es a través, no de romper la heteronomía, sino de construir la heteronimia, ¿no? Es decir, de hacerse varios personajes, ¿ya? Es decir, yo creo que forma mucho parte del espíritu actual de la juventud, ¿no? Conquistar autonomía a través de la heteronimia, de inventarse guiones, a veces no demasiado estables y continuos en el tiempo, porque los tiempos son inestables. En fin, mientras tú hablabas, yo coqueteaba con esta idea, entonces simplemente quería compartirlo. Gracias. ¿Alguien más? Están pasmados. Janet. Ya. Bueno, tengo como dos dudas. Una de tipo, digamos, metodológica y otra más enfocada al análisis y perspectivas de vinculación con políticas públicas de esta segunda parte, que se refiere un poco a lo que también Martín ya conectó. La primera, que es metodológica, tiene que ver con esta oblicuidad en la mirada del investigador, ¿no? Me gustaría un poco, entiendo el sentido, ¿no?, de tratar de ver aquello, digamos, oculto o latente, ¿no? No irnos con la primera mirada, la primera impresión o una lectura superficial de los fenómenos. Pero ciertamente para desarrollar esta mirada oblicua tenemos que tener ciertas herramientas que nos permitan desarrollar esa mirada oblicua, porque me imagino es como un entrenamiento. Y bueno, a mí me parece muy interesante el tema de la terminología de la serendipia, justamente porque me parece que mucho de lo que hacemos puede atravesar por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría que lo conectara un poquito más con ya la labor constante, cotidiana del proceso de investigar. Y la segunda pregunta, que es un poco más, no sé si pragmática, pero tiene que ver con varios estudios apuntan a esto que usted ha señalado sobre la capacidad de los jóvenes
de agencia, digamos, en crisis, en momentos en donde no hay de otra más que ser creativo y salir adelante, ¿no? Esta capacidad se hace evidente o se ha hecho evidente en varios momentos de la historia. Las generaciones de juventud van creando mecanismos para, digamos, sobrevivir o crear espacios que puedan ir conquistando dependiendo de qué crisis estemos enfrentando, no solamente las económicas, pueden ser también políticas, ¿no? Entonces, estos mecanismos, esta creatividad también tiene que ver con condiciones estructurales, es decir, tiene la misma capacidad creativa de salir avante ante una crisis los chicos de clases medias con cierta preparación, ciertos años de escolaridad, que aquellos que, digamos, están en condiciones todavía más vulneradas, jóvenes que no tienen muchos años de escolaridad y que viven en zonas marginadas, tienen la misma capacidad. Y luego, digamos, de pronto me encuentro en una disyuntiva cuando veo que los investigadores a veces nos admiramos por estos mecanismos, esta creatividad de los jóvenes para salir adelante y para generar mecanismos de sobrevivencia o tal vez mejor dicho de agenciamiento, ¿no? De hacerse responsables de su propia trayectoria de vida cuando esto es posible o en la medida en que es posible. Pero ahí de pronto siento que la obligación del Estado no la traemos a cuenta. Es decir, es tanto nuestra sorpresa por ver cómo la fuerza de los agentes sociales los impulsa, que el papel del Estado no lo tomamos en cuenta o lo soterramos o no lo vemos y entonces no empleamos la mirada oblicua y entonces estamos escondiendo que hay algo que no están haciendo los estados o algo que las políticas públicas, a las instituciones, claro, que las políticas públicas no están respondiendo ante eso, ¿no? Que esa es una preocupación, digo, en términos más políticos. Rosana. Pues nomás ante la provocación de la colega. No, me encantó tu presentación, como siempre, o sea, tu capacidad de narrar y de meterte en los intersticios nos permite pensar, digamos, y potencia, ¿no?, la capacidad de imaginar posibilidades y estrategias. Pero frente a la imagen de la arquitecta, ¿no?, yo me quedaba pensando en la zona oscura, ¿no? Y a tu arquitecta yo le opongo mis sicarios, ¿no? Es decir, cómo desde esta lógica oblicua que yo comparto, ¿no? Yo a mi metodología le llamo estrategia oblicua, porque uno no puede de frente lanzarse a hacer un montón de trabajo de campo sin zigzaguear, ¿no? Es una metodología zigzagueante, a veces uno tiene que irse hacia atrás, hacia un lado, etcétera. Pero yo pensaba en esta lógica, que me parece que lo planteas con mucha claridad, a propósito del elogio a la creatividad que veo muy instalada en la literatura contemporánea en relación a los jóvenes, ¿no? Pienso en el último trabajo de Néstor García Canclini con Ernesto Piedras, ¿no? Esta cosa de los jóvenes, con Maritza, estos jóvenes emprendedores, y qué padre, ¿no?, la compensación y la angustia y el trazarse esta trayectoria inestable y fluida. Y entonces a mí de pronto me da vértigo, y me da vértigo precisamente porque me parece que la producción de extrañamiento tendría que llevarnos en términos de producción de un pensamiento crítico eficaz, ¿no?, en la posibilidad de también atender la zona oscura, ¿no? Y por zona oscura entiendo todo ese espacio que no es menor, especialmente en países como en México o en América Latina, donde esa creatividad está
o tiene otros rostros, ¿no? Porque ser sicario, burrero, halcón, posta, panadero, ahora que vengo regresando de El Salvador de una incursión de trabajo de campo corta, pero muy intensa, tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro me parece que lo que Janet eres, ¿verdad? Lo que Janet coloca es absolutamente diciente, es decir, por un lado me parece muy bien traer al centro de la escena la dimensión de la potencia, de la agencia, de la creatividad, de esta idea tan poderosa que Martín nos acaba de regalar, ¿no? De la heteronomía, que me parece como muy interesante, pero me parece que también aparta la responsabilidad del Estado y de las instituciones que tendrían que estar al frente. Es decir, mi angustia pasa por cómo no perdemos de vista, ¿no?, todas estas imágenes de la oblicuidad, de la estrategia que te permite crear, pero al mismo tiempo cómo mantenemos el ojo crítico sobre un momento epocal en el que estamos viviendo el minimalismo de la política social y el maximalismo de la política punitiva y policíaca, ¿no? Entonces, creo que ese es como el gran desafío, tanto epistemológico como metodológico, cosa que no es fácil, ¿no? Y finalmente yo quería que abundaras un poquito más a propósito, digamos, o sea, entiendo tu planteamiento a propósito de la celebración, de lo diverso, del compartir, de esta idea de la comida, del llevar al parque la lógica verde, ¿no? Y de encontrar otras estrategias. Pero yo no sé si en tu propio acercamiento etnográfico, en tu propio análisis de campo, es posible encontrar también otro rostro que es el de la profunda ira, ¿no?, de los jóvenes, el profundo enojo de muchos de los jóvenes, que yo digo que habría que matizar contextos, situaciones, lugares, porque mi angustia vital proviene y uso el ejemplo más nuevo que traigo, que es de San Salvador, en estos días con la tregua que ha ocasionado cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, una sensación de empoderamiento terrible de las pandillas, comillas, Víctor, ¿no? Que ojalá mañana haya tiempo de que yo le meta el ojo a eso, pero yo me imagino que esa ira desatada y armada no genera poesía, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos el optimismo del pensamiento, pero la crítica? Porque yo siento que se viene una ola donde no tenemos categorías metodológicas, categorías de pensamiento, conceptos que nos estén habilitando de mejor manera para dar cuenta de los procesos y fenómenos que se están construyendo y que apenas vemos, ¿no? Un poco por ahí es como para abrir el debate. José, si quieres intervenir. Bueno, muchas gracias por las cuestiones. Esto es lo que significa que me han entendido un poco, o sea, español, ¿verdad? Bueno, Martín, esa idea ya me había pasado por la cabeza, pero no con esa formulación tan ¿cómo calificar? Tan Exacta, tanto. Tão brilhante, tão... e é certo, ou seja, eu compartilho com essa ideia. Ou seja, creio que os jovens hoje em dia vivem processos de socializações compósitas. Compuestas, porque ya no se socializan solamente en el ámbito de la familia, pero la escuela,
las redes sociales tienen muchísimas más fuentes de información y todos esos elementos, como Martina de hecho lo refiere, son procesos importantes que alimentam o processo de uma autonomia, de uma subjetividade. É uma proposta, de hecho, de reflexão que penso que há que tomar como palanca para outros desarrollos. E sim, de hecho, Fernando Pessoa nos ha dado a clave deste desafio de explorarmos em los jóvenes esta realidade, de construir suas autonomias como um puzzle de lo que vão descobrindo e experienciando. ¿Cómo se llama? Janet. Janet. Sí, Janet, de hecho, coloca, nos hace esta proposta de pensar a obliquidade em dois domínios. Em el domínio de la pesquisa e em el domínio, eu ia dizer real, pero não, porque a pesquisa é um domínio real, pero em el domínio, em el universo de la vida de los jóvenes. E poner a questão da obliquidade e das ferramentas necessárias para exercitar, para desenvolver essa perspectiva que é metodológica, de poner em ação essa mirada analítica, compreensiva da obliquidade. Eu diria que é necessário uma grande sensibilidade teórica. É necessário uma grande sensibilidade teórica. Ou seja, para mim, as pesquisas, por natureza, partem de uma problematização, de uma interrogação. E não de um quadro teórico de partida, como muitas vezes constatamos em algumas tesinas. Porque o quadro delimita. E a realidade que eu capto a partir de uma ventana, de um quadro, é solamente a realidade que é possível captar através desse quadro delimitador. Quando eu hablo de sensibilidade teórica, hablo de la capacidade de teorizarmos, que é diferente de ter a cabeça llena de teorias. Porque há muita gente que tem a cabeça llena de teorias, pero não consegue teorizar. E é essa falta de sensibilidade teórica que se constitui como um obstáculo para problematizar o real social, para definir enigmas sociais que nos incitam a investigar. Porque para investigar é como os detetives, há que ter algo para pesquisar. Certo? E essa sensibilidade teórica passa também por a forma de acercamento ao objeto de estudo.
Y yo no tengo nada contra las entrevistas, por lo contrario, o sea, la entrevista es una preciosa herramienta de pesquisa, pero que por vezes não é utilizada de forma correta. Porque é praticado de uma forma que destrói la relación dialógica que tiene que existir entre quem pesquisa e é pesquisado. Por isso, há sociólogo brasileiro que para mim é de los mais interessantes cientistas sociais da América Latina, aunque tenga algunas ideas que fuera del dominio de la sociología pueden ser controversas, pero eu estou a falar dele mientras sociólogo, que é José de Sousa Martins, da USP, da Universidade de São Paulo, e ele habla de uma pedagogia investigativa, em que consiste, quando vamos para o campo a fazer entrevistas, em tentar dar la vuelta a la relación clásica que desarrollamos na entrevista. É criar possibilidades para que o entrevistado nos coloque questões. Porque justamente através das questões que nos são colocadas, nós podemos encontrar respostas que não as encontramos quando hacemos a pergunta directa. E esta é uma estratégia oblíqua. La oblicuidade em el domínio de la pesquisa. Puedo dar mi próprio exemplo. Eu sou economista de formação. Economista frustrado. E certamente frustrado seria se for um economista honesto. Porque os economistas têm um problema. Desde logo, pouco entendem de música. Ou seja, lhes falta na capacidade de composição. Porque a música é também de a mano dessa capacidade de conectar notas musicais. É a matemática que está presente na composição musical. A análise combinatória nos permite associar diferentes elementos de diferente maneira. É isso que se passa na composição musical. Eu tenho notas e las associo, las combino, las interconecto. E aos economistas lhe falta essa capacidade de interconectar dimensões distintas da realidade. Por quê? Porque miram a realidade em uma perspectiva exclusivamente economicista e lhe escapa outras dimensões importantíssimas, dimensões sociais. Os modelos económicos funcionam muito bem, do ponto de vista teórico. Os modelos econométricos funcionam muito bem. Por quê? Porque funcionam bajo determinadas condições, as chamadas condições ceteris paribus. Algumas variáveis em el modelo aparecem como constantes e outras são mesmo variáveis, e então vamos a ver como se comportam as variáveis. Tornar constantes as variáveis. Pero isso é um artifício. As variáveis, por natureza, variam. Ou seja, os economistas lo que fazem é
ahora no es variable. En el modelo pasas a ser una constante. Pero la realidad es una realidad donde predomina la habilidad, la fluidez, el cambio. Eso es difícil. Los economistas luchan muchas veces por respostas que criaram em sua mente antes de definirem o problema. E por isso é que não conseguem dar resposta aos problemas económicos de nossas sociedades. Por quê? Porque os problemas económicos são problemas sociais. Rosana, gracias también por la instigante cuestión, porque también aquí la creatividad por veces puede parecer sujeta a una manipulación. De hecho, en muchas políticas de juventud se habla de emprendedurismo, pero el emprendedurismo nos puede llevar a distintas direções. Por exemplo, um jovem pode empreender em el domínio de las artes, de la música, ou em el domínio criar uma empresa, por exemplo. Não é a mesma coisa. O empreendedorismo pode levar a uma inclusão social, que é uma inclusão que fomenta a exclusão. Em nossas produções de âmbito sociológico se habla muito em la exclusão, verdade? É problema a exclusão. E eu não digo que não seja problema. É problema. Pero o problema maior, se pode dizer, o problema maior é o que causa a exclusão, que é a suposta sociedade incluída. O problema não está em los márgenes. Claro que está em los márgenes, pero o problema maior é o problema que origina a exclusão e que está em el centro. Miren, eu estou a dar um exemplo de mirada oblíqua. Todos miramos las márgenes e devemos mirar las márgenes, porque aí se vive situações de vida muito sofridas, pero há que mirar também ao centro que produz las márgenes. E de hecho há um empreendedorismo que leva à reprodução desta relação entre centro e margem, inclusão e exclusão. E, digamos, há outras forças sociais que essas sim são forças de câmbio. São forças de câmbio. E que modificam, que alteram esta persistência. Gracias, José. Estamos en el medio tiempo. Si hay alguna otra pregunta, intervención. Bueno, dada la posibilidad de concluir aquí, yo diría que qué bueno que eres un economista frustrado, porque siempre nos brinda, yo siempre he dicho también que tus conferencias son como un fado, ¿no? Y te lo agradecemos. Como saben, José Machado va a estar aquí por si quieren acercarse a hacer preguntas, igual que el resto de los expositores. Entonces, concluimos aquí. Muchas gracias a todos y nos vamos a las mesas después de tener un cafecito de 5 o 10 minutos para seguir con las reuniones. Igual a las 2 paramos para comer y reanudamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias.